Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para un chismecito de esos que nos encantan. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, ha sacudido el mundo del entretenimiento. ¿Están listos? Prepárense porque hoy vamos a hablar de la noticia que ha dejado a todos boquiabiertos, Ander Zel y Kerem Bürsin. Sí, la noticia que circuló el 27 de agosto de 2025. Prepárense para el drama, para el análisis, para las teorías y sobre todo, para la emoción. Pero antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, permítanme hacer una pequeña petición. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos, porque créeme, si te gusta el chisme, este es tu lugar. Aquí encontrarás análisis de noticias, rumores, exclusivas y todo lo relacionado con el mundo de las celebridades, especialmente del mundo turco. Así que no lo dudes. Suscríbete ahora mismo. Bueno, ahora sí, entremos en materia. El 27 de agosto de 2025, el mundo se paralizó, bueno, al menos el mundo de los fans de las series turcas y del romance en general. ¿Por qué? Pues porque una noticia bomba sacudió la farándula. Ander Zel y Kerem Bürsin, la pareja favorita de todos, supuestamente, y digo supuestamente, terminaron su relación. Recuerdo perfectamente ese día. Estaba revisando mis redes sociales, como hago habitualmente, y de repente, ¡boom! Explosión de noticias, titulares por todas partes, artículos, vídeos, todo inundado con la misma noticia. ¿Ande y Kerem han terminado? Mi reacción inicial fue de incredulidad. Imposible. ¿Cómo? ¿Por qué? Eran la pareja perfecta, o al menos eso parecía. Habían conquistado nuestros corazones en la serie Love is in the Air, y su química traspasó la pantalla, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Recuerdo la emoción que sentíamos todos al verlos juntos, los rumores sobre su relación, las fotos tomadas por los paparazzi, era como vivir un cuento de hadas moderno. Y de repente, ¡zas! Todo se vino abajo, al menos eso es lo que decían las noticias. Ahora, lo primero que quiero dejar claro es que, como con cualquier noticia sobre celebridades, la información que circula en Internet suele ser un tanto difusa. Hay rumores, fuentes anónimas, amigos cercanos que supuestamente saben todo. Pero lo cierto es que la información oficial, la confirmación directa de los involucrados, fue escasa o nula. Sin embargo, el impacto fue innegable. Las redes sociales explotaron. Fans de todo el mundo expresaron su tristeza, su decepción, su incredulidad. Se analizaron cada foto, cada publicación, cada like, buscando pistas, señales, cualquier cosa que confirmara o desmintiera la noticia. Así que, ¿qué sabemos realmente? Pues bien, basándonos en la información que se filtró en aquel entonces, se habló de varios posibles motivos de la ruptura. Uno de ellos, y el más recurrente, fue la incompatibilidad de agendas. Ambos actores tenían proyectos muy ambiciosos, viajes constantes, rodajes fuera de Turquía. La distancia, dicen, es un factor muy poderoso. También se especuló sobre diferencias personales, sobre el estrés que genera la fama y la presión mediática. Se mencionaron supuestas discusiones, desacuerdos, en fin, cosas que son comunes en cualquier relación, pero que cuando se trata de celebridades, se magnifican y se convierten en titulares sensacionalistas. Otra teoría que circuló fue la injerencia de terceros. Rumores, por supuesto, de infidelidades, de nuevas conquistas. Pero como les digo, todo esto son especulaciones, chismes que se alimentan de la falta de información oficial. Lo cierto es que a día de hoy, la ruptura de Hande y Kerem sigue siendo un tema de debate entre los fans. ¿Fue real? ¿Fue un truco publicitario? ¿Fue una estrategia para mantener el interés en sus carreras individuales? Las preguntas siguen abiertas. ¿Pero qué ha pasado con ellos desde entonces? ¿Cómo han seguido adelante con sus vidas? Pues bien, Ander Zel ha continuado con su exitosa carrera como actriz y modelo. Ha protagonizado nuevas series, ha firmado contratos publicitarios, ha viajado por el mundo. Ha demostrado ser una profesional impecable y una mujer fuerte e independiente. Kerem Bürsin, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos. Ha participado en proyectos internacionales, ha trabajado en el extranjero, ha seguido mostrando su talento y su carisma.
Ha demostrado que a pesar de cualquier adversidad, el trabajo y la dedicación son fundamentales para alcanzar el éxito. Aunque ya no están juntos, ambos siguen siendo muy queridos por el público. Son dos grandes profesionales, dos personas talentosas, y su historia de amor seguirá siendo recordada por mucho tiempo. En cuanto a la supuesta ruptura, ha habido algunos indicios de que las cosas no fueron tan malas como se dijo. De vez en cuando se les ha visto coincidiendo en eventos, compartiendo miradas, incluso alguna foto juntos. Esto, por supuesto, ha alimentado la esperanza de los fans, que sueñan con una posible reconciliación. Pero, seamos realistas. En el mundo del espectáculo, las relaciones son complejas y a menudo impredecibles. Lo que hoy es, mañana puede no ser. Lo importante es recordar que Hande y Kerem nos regalaron momentos inolvidables, que nos hicieron soñar y creer en el amor. Y como siempre digo, el tiempo lo cura todo. Quién sabe, tal vez en el futuro nos sorprendan con una nueva historia. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es seguir admirando su trabajo, apoyando sus proyectos y respetando sus decisiones. Son dos seres humanos con sus propias vidas, con sus propios sueños y aspiraciones. Y aunque nos duela, debemos respetar su privacidad y desearles lo mejor. Ahora, analicemos un poco más a fondo la situación. ¿Cómo creció la noticia? ¿Quiénes fueron los primeros en reportar sobre la ruptura? ¿Qué tipo de información salió a la luz? Pues bien, las primeras noticias sobre la supuesta ruptura salieron de medios turcos especializados en el mundo del espectáculo. Periodistas con fuentes dentro del círculo cercano a los actores fueron los que empezaron a soltar la primicia. La información se propagó rápidamente por las redes sociales, principalmente Twitter e Instagram. Los fans comenzaron a compartir capturas de pantalla, traducciones de artículos, vídeos de análisis. Fue una auténtica locura. En poco tiempo, la noticia llegó a medios internacionales. Blogs de entretenimiento, páginas de chismes, portales de noticias. Todos hablaban de la ruptura de Hande y Kerem. Y como suele ocurrir, la información se amplificó, se distorsionó y se aderezó con todo tipo de especulaciones. Es importante tener en cuenta que en estos casos, la credibilidad de las fuentes es fundamental. Muchos medios recurren a fuentes anónimas, a amigos cercanos que supuestamente saben todo. La información no verificada se propaga rápidamente y crea falsas expectativas. Por eso es importante ser críticos y no creer todo lo que se lee o se ve en Internet. Hay que analizar la información, contrastarla con otras fuentes, y esperar a que los involucrados se pronuncien al respecto. En el caso de Hande y Kerem, ambos se mantuvieron en silencio durante mucho tiempo. Esto, por supuesto, alimentó aún más los rumores y las especulaciones. Los fans se desesperaban por obtener alguna declaración, alguna señal que confirmara o desmintiera la noticia. Con el tiempo ambos comenzaron a hacer algunas declaraciones indirectas, a través de entrevistas, de publicaciones en redes sociales. Pero nunca confirmaron ni negaron la ruptura de forma explícita. Esto, por supuesto, dejó un margen de interpretación muy amplio. A pesar de todo, la mayor parte del público entendió que la relación había llegado a su fin. La distancia, los compromisos profesionales, las presiones mediáticas, todo esto sumado a la falta de declaraciones, fue suficiente para dar por hecho la ruptura. Sin embargo, como les dije, la historia no está del todo cerrada. De vez en cuando se les ha visto coincidiendo en eventos, compartiendo miradas. Estas imágenes han alimentado las esperanzas de los fans, que sueñan con una posible reconciliación. ¿Será posible? ¿Volverán Hande y Kerem a estar juntos? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que su historia ha dejado una huella imborrable en el mundo del entretenimiento. Nos han regalado momentos inolvidables, nos han hecho soñar y creer en el amor. Y eso, amigos míos, es algo que nadie les podrá quitar. En este tipo de situaciones, siempre es importante recordar que las celebridades son seres humanos, con sus propias vidas y sus propios sentimientos. Merecen respeto, merecen privacidad y merecen ser felices. Como fans podemos admirar su trabajo, apoyar sus proyectos y desearles lo mejor. Pero no podemos ni debemos invadir su privacidad ni exigirles nada. Así que mientras esperamos que el tiempo nos revele la verdad sobre la historia de Hande y Kerem, sigamos disfrutando de su trabajo, sigamos soñando con el amor y sigamos creyendo en la magia del cine y la televisión.
Y ahora, quiero contarles un poco más sobre cómo la noticia de Hande y Kerem se comparó con otras rupturas famosas. En el mundo del entretenimiento, las rupturas amorosas son pan de cada día. Pero algunas de ellas, por su impacto, por la popularidad de los involucrados, o por la forma en que se dieron, trascienden y quedan grabadas en la memoria colectiva. En el caso de Hande y Kerem, la noticia de su ruptura se comparó con otras rupturas emblemáticas, como la de Brad Pitt y Angelina Jolie, la de Jennifer Aniston y Brad Pitt, o la de Justin Bieber y Selena Gómez. ¿Por qué estas comparaciones? Pues bien, en primer lugar, porque Hande y Kerem eran, como lo fueron estas otras parejas, muy queridos por el público. Eran considerados como el ejemplo de pareja perfecta. Su química, su complicidad, su romance, todo parecía sacado de un cuento de hadas. Por eso, cuando se supo la noticia de la ruptura, el impacto fue tan grande. En segundo lugar, porque la forma en que se dio la ruptura fue similar a otras rupturas famosas. Mucha especulación, rumores, fuentes anónimas, falta de declaraciones oficiales. Todo esto generó incertidumbre y alimentó la curiosidad del público. En tercer lugar, porque como ocurrió con otras parejas famosas, Hande y Kerem eran constantemente acosados por la prensa y los paparazzi. Su vida privada era pública y cada movimiento era analizado al detalle. Esto sin duda contribuyó a aumentar la presión y el estrés en la relación. Por último, porque como ocurrió con otras parejas famosas, la ruptura de Hande y Kerem generó todo tipo de reacciones en las redes sociales. Fans decepcionados, análisis de fotos y vídeos, teorías conspirativas. Todo esto fue muy similar a lo que ocurrió con otras rupturas emblemáticas. En definitiva, la ruptura de Hande y Kerem, al igual que otras rupturas famosas, nos recuerda que el amor, la fama y la fortuna no siempre van de la mano. Nos recuerda que las relaciones son complejas, y que la felicidad no siempre es fácil de alcanzar. Pero también nos recuerda la importancia de respetar la privacidad de los demás, de no juzgar sin conocer la verdad, y de disfrutar de la vida, a pesar de las adversidades. Así que, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues bien, creo que hay varias lecciones importantes. En primer lugar, que no debemos idealizar a las celebridades. Son personas como nosotros con sus propias virtudes y defectos. En segundo lugar, que debemos ser críticos con la información que consumimos. No todo lo que leemos o vemos en Internet es verdad. En tercer lugar, que debemos respetar la privacidad de los demás. Las celebridades tienen derecho a vivir sus vidas sin ser constantemente acosadas por la prensa y los paparazzi. En cuarto lugar, que debemos ser empáticos y comprensivos. Las rupturas amorosas son dolorosas, y todos necesitamos tiempo para sanar. Y por último, que debemos aprender a disfrutar de la vida y a ser felices, a pesar de las adversidades. La vida es un regalo, y debemos aprovechar cada momento. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Hande y Kerem, en el análisis de su supuesta ruptura y en todo lo que la rodea. Hemos revisado los hechos, analizado los rumores y tratado de comprender la complejidad de este tema. Espero que les haya resultado interesante y que hayan disfrutado de esta charla. Quiero agradecerles por acompañarme hasta el final. Gracias por su tiempo, por su atención y por su cariño. Como siempre, sus comentarios son muy importantes para mí. Cuéntenme qué les pareció el vídeo, qué opinan de la situación de Hande y Kerem, y si tienen alguna otra información o curiosidad que quieran compartir. Los leeré con mucho gusto. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo. Chao.